Auspicia a Impacto Económico. Tu próximo 0 kilómetro está en Iruña. Concesionario oficial Volkswagen en Neuquén y Río Negro. Green Oil Services, servicios oil and gas, hot water oil, operación de pozos sumideros, tratamiento de aguas, pruebas hidráulicas certificadas, asistencia a equipos de torre, instalaciones capilares, cargas líquidas y sólidas. RSB Microtrack. Cuenta regresiva a las elecciones 2023, el diálogo con Andrés Blanco, candidato al Parlasur Neuquén por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, me gustaría comenzar con una pregunta abierta. ¿Cuáles son dos de los principales problemas que el Frente de Izquierda identifica y cuál sería la propuesta para resolverlos? Sí, bueno, es una de las preguntas que tal vez hace la mayoría de la sociedad, ¿no? Digamos, el problema del trabajo, del empleo, las garantías, digamos, tener un trabajo con derechos, que pueda llegar a fin de mes, que está atado al otro gran problema que también atraviesa profundamente a la sociedad y al pueblo trabajador, que es la inflación. Son de los dos elementos que conjugados generan de alguna manera una de las principales problemáticas, ¿no? Digamos, llegar a fin de mes es una odisea, tener un trabajo estable es también un trabajo con derecho, ¿no? Porque en Argentina tenemos casi un 40% de los trabajadores que están en forma precaria, digamos, en negro, sí. E informal, como se le llama, es Sí. parte de un sector informal. Y eso es una de las preocupaciones, ¿no? Porque, digamos, eso de alguna manera genera un deterioro de las condiciones materiales permanentes y genera también una tendencia a tratar de rebuscársela como pueda, ¿no? Digamos, y esto incluso en estos datos que surgen permanentemente de que el trabajo ha crecido en este último tiempo, digamos, datos duros de la realidad que expresa muchas veces el gobierno, eso es cierto, pero también lo que es cierto es que la capacidad de consumo de los trabajadores no está alcanzando, digamos, la inflación se come esos incrementos que muchas veces se conquistan, entonces una de las principales preocupaciones y que desde el Frente de Izquierda venimos nosotros teniendo propuestas y venimos discutiendo fuertemente justamente en esto, ¿no? Digamos, la necesidad de acceder a trabajo con derecho, eso tiene que estar justamente puesto en un gran debate. Ahora, me gustaría enfocarnos en el tema de la inflación. Sí. Coincidimos en los efectos. Ahora, ¿cuál es la causa que ustedes identifican para instrumentar en base a eso un diagnóstico? Bueno, hay una matriz que está atravesando y que nos viene arrastrando hace décadas, ¿no? Que tiene que ver que muchas veces se habla del déficit fiscal, ¿no? Digamos, ese déficit fiscal que es el que va promoviendo todo el tiempo la necesidad de emisión y esa emisión provoca inflación. Bueno, todo ese esquema económico que a veces la gente dice, pero yo no hago nada para que eso pase. Entonces, No, seguro, lo hacen los gobiernos. Lo hacen los Emisión. gobiernos, exactamente. Bueno, y acá hay un hilo conductor que nos viene atravesando y nos viene golpeando y que desde el Frente de Izquierda hemos sido muy claros, que es el acuerdo con el Fondo Monetario. Esa deuda pesadísima que venimos arrastrando, que se va incluso incrementando, digamos, no se termina nunca de resolver. Cuando empezamos de alguna manera a equilibrar, vuelve otra vez a endeudarse el país. Y eso es un condicionante que marca, digamos, una estructura económica del país que afecta directamente las condiciones materiales de la gente. Entonces nosotros decimos que hay que primero desconocer el acuerdo con el fondo, se puede hacer un desconocimiento soberano, una investigación también que habría que abrir, profunda. Ahora, ¿ustedes son conscientes que eso implica salir del mundo? O sea, no van a venir inversiones, las inversiones de argentinos, hay mucho dinero en el exterior, no van a venir. O sea, claro, ahí ese es el debate. ¿Entienden bien las consecuencias de eso? Debate, sí, lo entendemos, pero consideramos de que en realidad tendremos que poner, digamos, cuáles son las realidades y las verdades, ¿no? Digamos, hoy estamos bajo el acuerdo y la ignominia del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuáles son las condiciones reales materiales que estamos teniendo? Son peores. Entonces uno puede decir, te salís del mundo, y eso tampoco está comprobado que sea así, porque tampoco uno puede decir, no es un bloqueo. Están hablando muchas veces que el desconocimiento de la deuda puede provocar que no vengan las inversiones. Bueno, ¿cuántas inversiones están llegando a la Argentina? Claro. ¿Qué resultados está teniendo en la realidad económica de la gente? Esquema estatista intervencionista, cero. Claro, bueno, por eso, para nosotros ahí hay un gran problema, que muchas veces ese es el cuco, el fantasma, no, si rompemos el acuerdo con el fondo, acá vamos a tener un problema de inversiones, ¿no? Y hoy estamos, ¿hace cuánto que nos vienen diciendo de que las inversiones van a venir, que el país va a crecer, tenemos vaca muerta, tenemos incluso mucho se habla de eso, a consecuencias también que terminamos pagando como sociedad, ¿no? No solamente en lo material para la propia clase trabajadora, para las oportunidades, sino también en términos de medio ambiente. Para nosotros hay una falsa discusión en términos de qué pasa si rompemos el acuerdo con el fondo. La deuda con el Fondo Monetario es de 43.000 millones de dólares. Así es. Aprox.
La aproximadamente. deuda pública total, que incluye deuda externa más deuda interna, es de 396.000 millones de dólares. Es decir, la deuda con el fondo es el 11% aprox de la deuda total. Claro, pero, O sea, pero me parece... es una pequeña parte Sí, de sí. toda una deuda que se ha generado Tal cual. para financiar déficit de gasto público ineficiente. Así es, sí, sí. Hay una cuestión, una ecuación, digamos, que tiene que ver que no es solamente la responsabilidad en términos de economía, de si el Fondo Monetario y los recursos que el Fondo Monetario le debemos es la que provoca, digamos, todo este desequilibrio. Ahora, lo que no podemos ocultar, y me parece que se ve cada vez con más claridad, es que cada vez que el fondo te dice que para pagar esa deuda vos tenés que aplicar un plan económico, una receta, esas recetas siempre son de ajuste. O sea, es ajustar Claro, pero yo veo que- en los presupuestos en educación, en salud, en vivienda. Digamos, eso es objetivo, digamos, no lo estamos inventando de la izquierda. De hecho, después Sí, de las PASO, ahora- ¿qué pasó? Hubo una corrida evaluatoria que terminó impactando nuevamente en el bolsillo de la clase trabajadora. Claro, pero el punto es por qué se ha generado semejante deuda pública que, de nuevo, tiene que ver con un gasto público sobredimensionado. Ahora, yo veo que la izquierda siempre tiene la tendencia a buscar la causa de los problemas en el Fondo Monetario, en los capitales internacionales. O sea, los problemas los hemos generado acá. O sea, los políticos los hemos votado nosotros. Entonces, el punto es qué hacemos internamente, ¿no? Claro, bueno, pero ¿por qué se provoca esa deuda interna producto de la deuda externa? Porque vos cuando tenés que consolidar los pagos a esa deuda monetaria que tenemos con organismos internacionales, vos tenés que generar emisión para sostener también internamente una economía que termina fracasando, justamente porque el que te va presionando permanentemente es el Fondo Monetario al cual vos le tenés que pagar, como ya digamos, porque este gobierno, incluso en particular este gobierno, dijo que le iba a desconocer. De hecho, incluso Alberto Fernández en su momento dijo que le iba a investigar. Claro. ¿No? Digamos, o sea, todo en tono de campaña vamos a escuchar miles de cosas Ahora, pero que no resuelven los problemas la estructurales. emisión se realiza para financiar gasto público improductivo, por ejemplo, empleo público que es, digamos, sobredimensionado, organismos públicos que no sirven. Las empresas del Estado, por ejemplo, ustedes que apoyan la estatización de empresas, en el 2022 las empresas del Estado perdieron 6.481 millones de dólares. Claro. Entonces Bueno, ahí tenés una fuente de emisión para financiar esa pérdida. bueno, y ahí tenemos un debate que es más ideológico, si se quiere, porque nosotros no hablamos de una simple estatización. Nosotros decimos que hay que estatizar bajo control de los trabajadores, con participación de la ciudadanía. Porque, ¿qué pasa? Mientras hubo empresas estatales que se fugaban, que se fundieron, digamos, no nos olvidemos de la época del menemismo y las privatizaciones. El principal argumento era que eran deficitarias. Ahora, Y lo eran. Y lo eran. Bueno. Pero lo eran ¿por qué? Digamos, ¿quién administraba? Porque ¿Qué la empresa- participación teníamos quienes trabajábamos o quienes trabajaban en empresas públicas? Pero no- Ninguna, digamos, la administración la hacían desde Sí, arriba. pero el problema es que la empresa estatal no tiene incentivos para ser eficiente. Bueno, pero eso es discutible. Yo creo que ahí es donde tenemos un debate. Por eso digo que la única forma de que algo pueda ser competitivo, que pueda ser de alguna manera una experiencia de empresa viable, no pasa solamente por si alguien que la administra bien o mal, porque sabemos que si hay un funcionario, como lo estamos viendo ahora incluso, digo, cuando se habla de corrupción, cuando se habla de desfalcos a las empresas estatales, pero también hoy podríamos comparar cómo se ejerce, digamos, la práctica de la aplicación, por ejemplo, en la obra pública. Son obras concesionadas, no existe obra pública, no es que el Estado produce obra pública, concesiona. Y en las concesiones, ¿con quién te encontrás? Bueno, hay ¿Con mucha que hay opacidad. corrupción? Sí, ok. Y bueno, digo, el problema que nos atraviesa es que justamente al no haber una participación directa de quienes son los principales interesados, que una empresa funcione, que genere, digamos, esa capacidad, está en manos de funcionarios, o está en manos de representantes que son ajenos a los intereses de la clase trabajadora. Esa es nuestra posición. Por eso digo, nosotros somos claros, no decimos, estaticemos por estatizar, no, porque sabemos que es un Estado que tiene estas, podríamos decir, para ser diplomático, deficiencias. Nosotros decimos que tiene que tener control de los trabajadores. Este esquema que plantea la izquierda de estatización, controles de precios, control de la actividad económica, ¿en dónde funcionó en el mundo?
Mirá, podríamos, si nos ponemos en esa, digamos, podríamos comparar dónde está funcionando bien el capitalismo también, digamos. Entonces me parece que entramos en una falsa discusión. Y yo te diría... Porque nosotros no buscamos hacer ejemplos de otros lugares de lo que queremos hacer. Claro, pero hay que Sería tener una falso referencia. también. Claro, pero hay que tener una referencia. Uno conoce muchos casos de, no sé, mexicanos, gente de otros países que se arriesga a morir cruzando el desierto para ingresar a Estados Unidos. Claro. O los cubanos que Claro. se lanzan al mar para ingresar a Estados Unidos. Bueno. O sea, la gente se va a países en donde hay un grado de capitalismo bastante alto. Claro, por eso. Nosotros en realidad, si vos me preguntás qué país representa en este modelo que nosotros vamos, no hay ninguno. No hay ninguno, no hay por qué ninguna será? experiencia. Bueno, porque nunca se permitió desarrollarlo. Porque el capitalismo siempre tuvo la capacidad de bloquear cualquier intento de que se desarrolle la idea de una sociedad planificada bajo otros intereses, que es lo que decimos del socialismo. Nosotros queremos pero el planificar la socialismo- sociedad en base a las necesidades humanas. El Y socialismo no al es- revés, que hoy o es sea, la oferta y la demanda, vos generás una demanda a través de la producción de algo, pero eso no es que está pensado en términos de la que la sociedad Bueno, necesita. pero el Nosotros socialismo, presentamos otro esquema. sí, el socialismo se desarrolló en la Unión Soviética, en Cuba, en Venezuela y vemos los efectos, ¿no? Sí, no, a Cuba, ver, ¿cuántos años hace que tiene socialismo? Está al lado de Estados Unidos. claro, y tiene un bloqueo, ¿no? Un bloqueo histórico hace mucho tiempo que Cuba también comercia con varios países de Europa. Exactamente. Sí, no, en eso yo quiero ser claro, creo que la otra vez también lo charlábamos, no son los modelos en los cuales nosotros nos referenciamos, porque no dejan de ser un cierto modelo estatista que tiene ciertos límites para pensar los problemas sociales. Bueno, ¿Se pero- entiende? O sea, nosotros no son nuestros modelos de referencia, sí reivindicamos algunos aspectos de algunos procesos de levantamiento que han tenido Claro, el pueblo para enfrentar... Vos sos trotskista. Yo soy trotskista. Bueno, el trotskismo es un desprendimiento del marxismo-leninismo. Sí, Bueno, sí. El marxismo-leninismo plantea la propiedad estatal de los medios de producción. Claro, O sea, pero Trotsky nunca controlado lo desconoció. Pero, a ver, uno podría pensarlo, insisto, en un esquema cerrado donde el estatismo sea todo, y nosotros incluso pensamos en la disolución del Estado, pero en un proceso donde las masas adquieran esa capacidad, digamos, de ponerse a la cabeza, de ser quienes Sí, dirijan los yo lo destinos de que una creo- sociedad. yo lo que No creo- decimos arrebatamos todo ahora, porque sería también una falsa Claro. discusión. Tampoco decimos socialismo se construye de la noche a la mañana, pero sí entendemos de que el problema del socialismo radica en entender que la clase trabajadora tiene la oportunidad de decir, porque somos los que producimos. Claro, sí, lo que pasa es que el socialismo tiene un grave problema, que es incompatible con la naturaleza humana. El ser humano busca libertad, busca mejorar, desarrollar distintos caminos para alcanzar un objetivo, y el socialismo pone al individuo como un engranaje dentro de una maquinaria manejada por el Estado. Esto es lo que digamos, ocurrió hasta ahora en la historia de la humanidad. No, ese no es el tipo de socialismo que nosotros estamos discutiendo. De hecho, insisto, digamos, el proceso más avanzado de socialismo fue en la Unión Soviética y después fue cercenado, digamos, fue un proceso que se cortó, que se cortó porque burocratizó. fracasó. El muro de Berlín cayó para y esos son el prejuicios, lado- podríamos decir. No, pero el muro Pero, de a Berlín ver, cayó. O sea, es una realidad. eso objetivamente, pero después de un proceso donde se burocratizó y no se terminó de desarrollar toda una idea de socialismo que nosotros veníamos promoviendo, que da más libertades que el capitalismo. Y nosotros vamos a tener siempre una polarización, Sí, sí. porque Pero la nosotros gente- proponemos la una gente sociedad donde la participación y la capacidad de desarrollo humano individual está asociado al resto de los que queremos también una sociedad libre de esas cadenas de explotación. Entonces me parece que es al revés. Nosotros promovemos una idea de libertad real de la gente que pueda tener un desarrollo no pensado en términos de un grupo, un pequeño puñado, que se enriquece Claro, a costa sí. de tu trabajo. Tema que hasta ahora no se puede aplicar en ningún lado. Bueno, pero- Andrés, se nos va el tiempo. Sí, Te quiero plantear un tema que tiene que ver con tu opinión con respecto al ataque de Hamas a Israel. Sí, bueno, incluso fue parte del debate, digamos, presidencial. Para nosotros es importante no mirar las fotos, sino mirar toda la película. Claro, bueno, para pero vos entender. condenás el accionar Obviamente terrorista. condenamos todo ataque que genere víctimas civiles que no tienen nada que ver, eso no podemos dejar de decirlo. Condenamos, nos duelen las víctimas que siempre son parte de una consecuencia de otros intereses. Porque ahí es donde nosotros, hay que decirlo con todas las letras, digamos, el pueblo palestino es un pueblo oprimido que fue de alguna manera pero lo que- acorralado, que eso no justifica tampoco, digamos, de venir y disparar. Ahora, lo que así, digamos, ahora, el ataque que perpetró Hamas fue salvaje. Bueno, hemos visto imágenes, ¿no? por eso no hace yo falta digo de ver toda la recordarlo. película, Daniel, porque en realidad también podríamos hablar de todas las víctimas palestinas que han habido durante toda esta historia, cada vez que ha habido una avanzada de parte del Estado de Israel. Pero ahora, esto alguno lo puede considerar, entonces son Sí, bueno, antisemitas. No es eso el concepto. Lo que tenemos que mirar con mucha claridad, que los que están pagando las consecuencias de estas peleas que son generadas justamente por intereses ajenos a la clase trabajadora y que tienen de alguna manera algún rasgo
de etnias, digamos, que ha generado una tensión permanente en la zona, pero hay intereses económicos, geopolíticos. Bueno, acá hay que tener en cuenta también que Irán apoya a Hamas y Irán fue uno de los responsables o de los que organizó el atentado a la AMIA, ¿no? Claro, bueno, o sea, pero yo veo, de nuevo, para sí. serte franco, yo veo que la izquierda apoya a los violentos. De hecho, o sea, el socialismo plantea la violencia como una forma para generar cambios estructurales en la sociedad, ¿no? Mirá, o sea, podemos discutir los términos de violencia, Daniel, y qué es más violento hoy que el capitalismo que segrega un montón de personas. En este caso podríamos poner el ejemplo de lo que pasa en Palestina, donde tienen acorralados a millones de familias en un gueto prácticamente. Ahora, me parece que no hay que hacer un balance banal de que si nosotros decimos hay una causa que tiene que ver con una historia que atraviesa, digamos, Medio Oriente, con que eso sea una justificación de la violencia. Ahora, la violencia que vivimos en lo cotidiano, los pueblos oprimidos, y este es el mejor ejemplo para analizar lo que está pasando en Gaza, me parece que no hay que ni bajarle el precio ni exagerarlo. Hay un problema de intereses que son ajenos a esos pueblos que padecen ese tipo de violencia. Y la violencia que genera el capitalismo en lo cotidiano, cuando vos tenés gente, por ejemplo, lo decía Miriam el otro día en el debate, el 30% de los alimentos que se producen en el planeta se tiran. Cuando hay niños que se mueren de hambre. ¿A vos te parece razonable? Pero eso no es culpa del capitalismo. ¿De quién es culpa? Es culpa, en todo caso, de, no sé, de mala asignación de recursos. Pero el capitalismo genera riqueza. O sea, de nuevo, por algo la gente se va de su país a países capitalistas. O sea, eso es una realidad. Sí, una realidad, pero que tampoco es ninguna garantía para quienes apuestan ese tipo de modelo. En Argentina no tenemos capitalismo y tenemos un 40-50% de pobreza. ¿No hay capitalismo en Argentina? No. ¿No hay multinacionales operando y generando extractivismo? Eso no hay. Tenés un sistema en donde el Estado es el no que somos ocupa dueños de nada, el Daniel. centro. Ni de la producción de los alimentos están las multinacionales, ni de la producción de las energías están las multinacionales. No somos... Las multinacionales aportan capital para generar producción. ¿Cuánta gente trabaja en Ford, por ejemplo? Desde hace 100 años. Ahora. ¿Y cuánta gente no tiene trabajo? Por eso nosotros dentro de este tema... La causa no es el capitalismo. Bueno, ¿y por qué no discutimos entonces la reducción de las jornadas laborales y el reparto de las horas de trabajo? Mira, yo creo que acá lo que hay que discutir es cómo incluimos a más gente en el mercado laboral formal. ¿Y cómo lo hacemos? Con inversiones privadas. ¿Y por qué no vienen las inversiones si supuestamente tenemos muy buenas relaciones con el Fondo Monetario, se está pagando y eso es supuestamente una garantía para que vengan las inversiones? ¿Por qué no viene? Porque tenés inflación, altos impuestos, Bien. regulaciones, cambio de las reglas de juego. Bueno, podríamos estar horas discutiendo que siempre hay una causa y una consecuencia. Nosotros vemos de que la única salida es pensar una sociedad basada en otros intereses. Porque si el capitalismo, que es como vos muy bien decís, es el que genera, es un motor de producción y que eso generaría empleo, ¿dónde está todo ese empleo que se debería haber generado con tanto inversión extranjera que tenemos en la Argentina? No la hay. Sí, porque está muy limitada la inversión. La Argentina es uno de los países que tiene menos inversión extranjera directa comparado con otros países de Sudamérica, ni hablar con países desarrollados. Puede ser, pero tenemos la segunda reserva de gas más importante del planeta y sin embargo tampoco pareciera que fuera una virtud para que eso fuera consecuencia. Es que si no pones plata para sacar ese gas, el gas va a seguir en el subsuelo. Andrés, se nos fue el tiempo, sí, continuaremos con el debate. No, por favor, gracias por tu tiempo. Auspicia a Impacto Económico. Con más de 20 años de experiencia, nuestro aprendizaje potencia las oportunidades de inversión y minimiza el riesgo. Somos la elección para tu inversión en un producto inmobiliario. Capitaliza en inmuebles y aumenta tu renta. Invertí con ASPA. Comaseg, Seguridad Industrial Comahue, prevención de incendios, recarga de matafuegos, diseño, fabricación, montaje y mantenimiento de redes contra incendios, prueba hidráulica de mangueras, calidad certificada IRAM, comaseg.com.ar. Somos un equipo de empresas que colaboran entre sí para generar soluciones de ingeniería, tecnología de la información, inspección de obras, capacitación y management. Cluster CIAR, el equipo que lo hace posible.